Muy buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión de elaboración de discusiones y aprendizajes clave con la doctora Ariela Padilla. Ella en sí es egresada de la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión y actualmente es investigadora e inscrita en RENACIT. Así que vamos a darle paso para que pueda iniciar con la ponencia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Amara. ¿Podrías confirmarme si se me escucha bien? Sí, se le escucha perfecto. Bien, perfecto. ¿Me das unos minutos para poder compartir mi pantalla, por favor? Sí, no se preocupe. Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Curso Nacional para la Redacción de Casos Clínicos. El día de hoy conmigo vamos a revisar de forma rápida, concisa y con bastante énfasis en lo que es la discusión sobre la elaboración de esta y los aprendizajes clave. Como lo mencionó Samara, soy Mariela Padilla y conmigo no solamente vamos a revisar lo teórico, sino vamos a ver algunos ejemplos que les va a ayudar a entender esto de forma rápida. Tamara, ¿me puedes confirmar si es que se me escucha y se ve mi pantalla, por favor? Sí, ya se está, sí se puede observar la presentación. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una introducción rápida. Tenemos que tener en cuenta que una discusión bien escrita es la esencia de un buen caso clínico. Y mientras el caso va a exponer obviamente los hechos que han sucedido con el paciente, la discusión va a interpretar, analizar y va a tener que dejar una enseñanza. Y bueno, una mala discusión, ¿a qué nos puede llevar? Pues puede hacer que incluso aunque nuestro caso sea interesante, pues vaya a pasar desapercibido porque no vamos a sacar una buena charla de esto, una buena discusión. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a manejar ello. Entonces, el objetivo de la clase de hoy va a ser aprender a elaborar una discusión sólida y basada en evidencia y aprender a construir aprendizajes clave aplicables. Vamos a iniciar. ¿Qué es una buena discusión en un caso clínico? Obviamente no es repetir la historia clínica ni hacer un resumen del caso tampoco. Lo que es analizar el caso críticamente y colocarlo en el contexto del conocimiento médico actual. Entonces, nos vamos a lo rojito. Una buena discusión que debe tener, debe relacionar el caso con lo publicado en la literatura, debe mostrar por qué el caso es relevante o inusual. Además, debe explicar por qué el razonamiento detrás, ¿no?, de las decisiones que se han tomado en el tratamiento del paciente. Además, que uno al final siempre debe reconocer si ha habido alguna limitación en el manejo, y qué aprendizaje se ha tenido en el caso clínico. Y ahora nos vamos de lleno. Vamos a aprender a elaborar una discusión efectiva. He separado esto en pasos y ahora lo vamos a revisar. Bien, empezamos. Antes de que nosotros vayamos a lanzarnos a escribir una revisión, perdón, la discusión, tenemos que hacer una revisión breve de la literatura. Mínimo tenemos que revisar, ojo, mínimo, de 3 a 5 artículos recientes, relevantes, y tenemos que priorizar qué tipo de artículos: guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas,
casos clínicos similares en revistas indexadas. Aquí te lanzo el primer tip. Puedes usar, obviamente, ya seguramente te han enseñado o ya tienes conocimientos básicos, las bases de datos como PubMed, Scopus, Google Scholar, ¿no? Siempre usando filtros de los últimos 5 años, si es que es posible. Ahora, paso 2, la comparación crítica. ¿En qué tienes que pensar? 3 preguntitas te voy a dejar acá. ¿Qué aspectos del caso son similares a los reportados? Es decir, tú cuando hagas tu revisión, busca qué similitud hay en lo que tú has encontrado y tú vas a poder mencionar eso en tu discusión, ¿no? Bueno, se encontró esto y es similar a lo que se ha encontrado en estudios de tal, ¿no? Es algo que tú vas a reportar. 2, ¿qué diferencias importantes existen? También es muy importante porque puede que en China estén reportando al inicio, ¿no? El COVID, los primeros casos de tal manera, y en Latinoamérica puede que los síntomas empiecen de manera distinta. Entonces, tú también tienes que tener en cuenta eso, siempre énfasis en eso. ¿Qué hay de similar con mis casos que yo he encontrado y la literatura y qué hay de diferente también? Tu tercera pregunta que tú te debes hacer para armar una buena discusión. ¿Aporta tu caso algo nuevo al conocimiento actual? O sea, ¿qué ha pasado en tu caso que tú puedas aportarlo? Y tu segundo tip que te lanzo, no tengas miedo de señalar diferencias, porque puede que tú veas, bueno, en China han investigado de esta manera, o en Japón, o en Europa, ¿no? Y están manifestando que los casos están empezando de tal manera, o los síntomas empiezan en tal día, y en mi caso no ha sido así. No tengas miedo de darle énfasis a eso. ¿Por qué? Porque hay diferencias en nuestra población. El poblador o la persona latinoamericana no es la misma que la europea, genéticamente me refiero, eh, o a veces no se da de la misma manera, ¿no? La enfermedad, entonces, o el curso de la enfermedad, la patogenia en general, incluso en mismo Latinoamérica, entre países. Entonces, tú no tengas miedo de señalar estas diferencias. Aquí vamos no solamente a ver lo que es lo teórico, sino que también vamos a revisar lo, eh, lo práctico. Aquí estamos viendo un reporte de caso de la viruela símica, ¿no? De la viruela del mono, de los primeros reportes que hubo en México cuando empezó a aparecer esto. Y a su lado he puesto un recorte de su discusión. Entonces, ¿qué aportación está haciendo acá este reporte de caso? Nos dice en la discusión, el caso descrito fue uno de los primeros pacientes documentados en la zona sur del estado de Nayarit, México. O sea, y si tú agarras de una enfermedad los primeros casos, menciónalo en tu caso clínico, no solamente, perdón, en tu discusión, no solamente te va a ayudar a que tu reporte se publique con mayor seguridad, mejor dicho, que te lo acepten en las revistas, sino que la persona está viendo cuáles son los primeros casos reportados, ¿no? La que está leyendo esto. Y que básicamente esto aporta información nueva a nuestro conocimiento local y a tu región específica a la cual tú te estás enfocando. Aportación 2 que encontramos en esto como ejemplo. ¿Qué más decía en esta discusión? Decía, el acudir precozmente a una consulta condiciona un sesgo de diagnóstico debido a las múltiples fases por las que atraviesa las lesiones. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás aportando nuevo aprendizaje. ¿Qué es lo que tú debes hacer en tu discusión? Aportas nuevo aprendizaje sobre el momento de consulta, en este caso sobre cómo puede afectar el diagnóstico diferencial de la viruela de mono, que es algo relevante, ¿no? En la práctica clínica. Samara, ¿me das unos minutos? Voy a conectarme desde mi laptop. ¿Ya aprendió? Está bien.
Bien, ahora sí, Samara, ¿me puedes confirmar nuevamente si se me escucha, por favor? Sí, sí se lo escucha. Ya, perfecto. Buenas noches a todos una vez más. Ahora pues ya puedo estar un poco más cómoda en este caso. Vamos a revisar, como les dije, la elaboración de discusiones y aprendizajes clave. Ya habíamos revisado cuáles los objetivos de la clase, habíamos visto los primeros pasos para elaborar una discusión clínica y ahora estábamos en la aportación 2. Decía en la discusión de este caso, perdón, de este reporte de caso, que el acudir precozmente a consulta condiciona un sesgo en el diagnóstico de la viruela del mono en específico. ¿Debido a qué? A las múltiples fases por las que atraviesan las lesiones. Esto está enriqueciendo de manera muy grande lo que es la discusión de tu caso clínico. Entonces, es muy importante que tú, de tu caso, lo estudies bien y veas qué tú puedes mencionar en tu discusión. 3. Las hipótesis y razonamiento clínico. Aquí también quiero que te plantees tres cositas. La primera, explica por qué ocurrieron los eventos clínicos de tu caso. Obviamente sabemos que no se reportan todos los casos, ¿no? Se reportan los casos si es que ha tenido algún tratamiento que sea novedoso o si ha tenido algún curso fuera de lo normal en la enfermedad, ¿no? Entonces, tú tienes que tratar de explicar por qué han pasado estas situaciones. 2, propón mecanismos fisiopatológicos basados, ojo, en la literatura. Ya vamos a ver aquí algunos ejemplos, no te preocupes. Y 3, justifica tus decisiones tomadas. O sea, si le han hecho un diagnóstico con tomografía o si le han dado el manejo de farmacológico o no farmacológico o le pasaron tal medicamento, ¿por qué lo hicieron? Justifícalo también en tu discusión. Aquí estamos con el mismo caso, ojo, del reporte de la viruela de mono. La hipótesis que ellos plantearon, ¿qué dicen? El principal factor de contagio que presenta el paciente es el contacto directo con otra persona infectada, aunque también pudo contagiarse de manera directa o indirecta con animales infectados. ¿Qué están haciendo? Están planteando un razonamiento, una hipótesis. ¿Qué están haciendo? Explicando por qué ocurrió este evento clínico, el contagio de la viruela del mono, ¿no? Mencionando la vía de transmisión probable. Y ojo, que eso lo están citando, como pueden ver aquí en la discusión, lo están citando porque esto ya se había descrito en literatura pasada. Y para que tus citas tengan mayor fuerza, aquí mencionamos qué es lo que tú debes buscar. Guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas y casos clínicos similares. Sobre todo los primeros dos para que tú tengas mayor soporte en lo que tú estás diciendo. Limitaciones. Todo estudio, todo estudio tiene siquiera una que otra limitación. Y tú tienes que siempre reconocer estas limitaciones. No solamente haces que tu estudio sea más transparente, sino que das pie a nuevas investigaciones. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú dices, hemos realizado tal estudio, hemos reportado tal caso, pero nos faltó esto o no tuvimos en claro esto, esa cosa que no supiste explicar o que no tuvieron en cuenta se puede investigar en otra ocasión. Entonces, es muy importante que tú consideres las limitaciones. Reconoce las limitaciones del caso del manejo. Y te dejo también tres preguntitas para que tú las puedas identificar. ¿Faltó algún estudio? ¿Te faltó algo? Es decir, bueno, el paciente se le diagnosticó tal, pero no se le hizo tomografía, o no se le hizo una eco, o no se le hizo tal cosa. Puedes reconocer tú eso. 2, ¿hubo demora en el diagnóstico? Si hubo demora, ¿por qué lo hubo? También es bueno para tu discusión. 3, las condiciones del entorno limitaron el tratamiento. Tú puedes decir, nos encontramos este caso, bueno, se manejó en un hospital de nivel 1, nivel 2, ¿no? Normalmente, ya nivel 2 y tal. Entonces, tú puedes explicar que hubo limitaciones en el manejo debido al entorno de la limitación. Y te dejo el tercer tip. Reconoce limitaciones porque muestra honestidad académica y va a fortalecer tu credibilidad en tu reporte de caso. Aquí estamos bajo el mismo ejemplo, la viruela símica. Ellos reconocen ahí su limitación. ¿Qué dicen ellos? A pesar de que el paciente acudió en tiempo
a valoración por el médico, el acudir precozmente a consulta condicionó un sesgo en el diagnóstico. O sea, ellos dicen, ¿no? Que reconocieron que el paciente fue evaluado oportunamente, el paciente fue a tiempo, pero la fase temprana de la enfermedad dificultó un diagnóstico correcto. Están señalando una limitación que puede ser después tomada en cuenta para reconocer cuáles son las fases de la enfermedad, ¿no? Y en qué momento es lo ideal ir a buscar, o sea, hacer una prevención secundaria en este paciente. La segunda limitación que ellos reconocen, ellos dicen, esto es así debido a las múltiples fases por las que atraviesan las lesiones. Sin embargo, la detección precoz de los casos es fundamental para evitar la cadena de transmisión y para limitar la enfermedad. Y aquí reconocen otra limitación inherente al proceso diagnóstico, ¿no? La limitación, las lesiones cambian según las fases. Entonces, tú no solamente estás reconociendo limitaciones de tu estudio, sino limitaciones en el diagnóstico, que son lo normal. Y si se ha pasado lo mismo en otros casos clínicos, tú dices similar a como ha pasado en otros estudios realizados o en otros reportes sobre la viruela de mono. Entonces, tú ya tienes algo más que te está respaldando. Y en cuanto a las conclusiones de la discusión, tu conclusión debe ser resumida en 2 o 3 líneas, ¿no? Bueno, a veces se ponen 5, dependiendo, pero vamos a ponerle en 2 o 3 líneas como promedio, más o menos algunas líneas. Tú tienes que pensar también en 3 preguntas. En cada caso te estoy dejando 3 preguntas para que tú armes muy bien tu discusión. ¿Qué enseña este caso? 2, ¿qué aporta a la literatura o a la práctica clínica? 3, ¿qué se recomienda para el manejo futuro de casos similares? Cuando tú respondas esas 3 preguntas, tú vas a poder elaborar una adecuada conclusión para tu discusión. Y ahora, también hablamos del aprendizaje clave. ¿Cómo vas a elaborar tú tu aprendizaje clave? Y en primer lugar, ¿qué es el aprendizaje clave? Bueno, hasta ahí estamos con la discusión, que espero que te haya quedado claro. Vamos a darle un repasito. 1, revisa primero literatura. 2, comparación crítica con esta literatura. ¿Qué tienes de similar y qué tienes de diferente? 3, hipótesis y razonamiento, es decir, ¿por qué pasó tal cosa y por qué no pasó tal cosa? Razonamiento y justificación de tu manejo. 4, limitaciones de tu estudio. Con eso te armas una buena discusión. Y ahora, para la elaboración del aprendizaje clave, ¿qué características debe tener tu aprendizaje clave? Debe ser breve, 1 o 2 líneas, debe ser aplicable y debe ser basado en la evidencia científica. Vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo de nuestro aprendizaje clave, cortitos estos, ¿no? Considerar tuberculosis extrapulmonar en meningitis crónica en pacientes de zonas endémicas. Es un aprendizaje, puede que haya, obviamente que se trata de un caso de tuberculosis extrapulmonar y está tratando de mencionar de que puede estar relacionada, pues, o puede darse en pacientes con meningitis crónica. 2, segundo ejemplo, la disfunción autonómica puede preceder a las manifestaciones motoras en la encefalitis anti-NMDA. Tercer ejemplo, siempre reevaluar diagnósticos iniciales en pacientes con evolución atípica de síntomas neurológicos. Es decir, breve, apl- breve, aplicable y basado en la evidencia científica, porque esto no es algo que, bueno, tú vas a darlo, ¿no? Sino que ya es algo que posiblemente ya se ha mencionado en la literatura científica. Y ahora vamos a ver los errores. ¿Cuáles son esos errores frecuentes al escribir una discusión? Te voy a dejar 5 errores. 1, repetir todo el caso en lugar de analizarlo. A veces la discusión le ponen, y el paciente vino y tal, y tal, y tal. Entonces, tú lo que menos debes hacer es repetir, ¿no? Que el paciente le aparecieron los síntomas a tal. No, tú analiza tu caso. Haz todo lo que ya hemos mencionado. 2, citar artículos muy antiguos. Bueno, a veces sí hay limitaciones en encontrar artículos, sobre todo en enfermedades muy raras, pero siempre trata de que sea dentro de los 5 años. O a veces se mencionan artículos que no están relacionados directamente. No cometas esos errores. Tercer error,
no reconocer limitaciones. Siempre todo estudio, no hay un estudio perfecto, todo estudio tiene limitaciones, hasta los experimentales, tienen muchas limitaciones. Entonces, siempre reconoce tus limitaciones. Cuarto error, generalizar aprendizajes y generalizar estos aprendizajes a toda la mayoría de los pacientes. No hagas eso en tus discusiones, ¿no? Quinto error, basar toda la discusión en opiniones personales. No, siempre tu discusión bien citada y siempre basándote en la evidencia y en la literatura, pues que ya existente, ¿no? Consejos finales para que tú tengas una buena discusión. 4 consejos te voy a dejar. La primera, mantente actualizado. Revisa la literatura reciente. La segunda, escribe con claridad. Evita tecnicismos innecesarios. Recuerda que tu reporte de caso, y esto es algo que me mencionaron antes, tu reporte de caso no solamente va a ser leído por profesionales de tu campo en cuanto a, por ejemplo, si haces un reporte de caso de gineco, no solamente por ginecólogos. Recuerda que hay muchos profesionales de salud de primer nivel que van a leer tu reporte de caso, es decir, em, médicos generales. Entonces, a veces utilizar tecnicismos muy entrancados que tienen que ver mucho con una especialidad no es lo adecuado. Lo adecuado es que la literatura científica sea lo más entendible posible. Entonces, si tú puedes explicar algo de una manera sencilla, entendible y claro, formal, hazlo en lugar de irte por muchos tecnicismos que son muy complicados de entender o vas a redactar de forma muy entrancada. No, siempre trata de explicar tus ideas de forma sencilla, pero ojo, siempre basado en la evidencia. Tercer consejo, sé crítico pero constructivo, es decir, reconoce fortalezas y debilidades, ¿no? En el hospital se manejó de tal manera, pero debido a las limitaciones del primer nivel, de tal, no se pudo dar un manejo o no se pudo diagnosticar adecuadamente tal, ¿no? Pero siempre un crítico y si hubiese tales cosas, se manejaría de tal, como ya lo hay en tal, o sea, siempre un problema, pero como que una solución, o puedes buscar cómo lo hacen en otros países o cómo lo hacen en países vecinos, siempre tratando de aportar algo nuevo. 4, prioriza calidad sobre cantidad. Una discusión breve pero crítica es mejor que una discusión muy larga pero superficial y que se haya repetido todo el reporte de caso. Entonces, básicamente ello. 4 consejos, recuerda, 5 errores que no debes cometer, tu elaboración del aprendizaje clave, la conclusión de las discusiones. Y bueno, aquí te he dejado los ejemplos y estos 3 preguntitas para cada paso que tú puedes hacer de ti mismo para que tu discusión esté 10 de 10 o por mínimo 9 de 10, para que puedas hacer una buena discusión en tu reporte de caso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente ponencia, sobre todo porque es muy... Sí, chicos, aplaudo. Excelente ponencia, sobre todo por la importancia que tienen las discusiones al momento de redactar. Entonces, vamos a darle pie a cualquier pregunta, bienvenida acerca de lo que se ha conversado. Pueden levantar su mano, escribirlo por chat, prender el audio.
Ok, chicos, en todo caso, si no hay ninguna pregunta, ¿podrían prender por favor sus cámaras para tomarnos una foto de despedida con la ponencia? En todo caso, mandar una reacción cuando les diga para tomar la foto. Igual, les espero un minuto, les esperamos un minuto más para ver si pueden prender su cámara. Ujú. Bueno, voy a tomar la... Sí, sí, Grecia. Oh, bueno, creí que habías levantado tu mano. Bueno, en todo caso voy a tomar la foto de despedida. Reaccionan con el aplauso. Sí, ok. Cuento hasta tres. Tres, tres, dos, uno. Ok, entonces, muchísimas gracias, doctora. Excelente ponencia, lo vuelvo a repetir. Y voy a mandar el link de el post-test en este momento. Bien, muchas gracias por la invitación. Nos vemos en otra oportunidad. Y el placer es nuestro. Ok.
Es un poco 194, 50.